Sí, Marcelo, también se comunican con nosotros nuestros oyentes y nos dice Alejandro Vargas, si el padrón es confiable, eso es el sistema de registro. Otra cosa es que sea actualizado correctamente y depurado. Otra cosa es lo que sucede en las mesas. Eso ya no es el padrón confiable, es el proceso electoral manipulado. Biométrico no hay en las mesas. ¿Quién valida las huellas si en la mesa electoral o en las posteriores actas cerradas? Esto nos dice Alejandro Vargas. Hoy día ya deberíamos haberlo equipos electrónicos. Ya deberían haber equipos electrónicos de aplicación para el control biométrico y sin la intervención de miles de personas como jurados con filas y altísimos costos para las elecciones, nos dice el mismo oyente. Y también nos dice Carlos Enrique, nos dice, buenos días, soy Ernesto, me pregunto, ¿por qué los funcionarios del órgano electoral no desayunan en su casa y luego van a trabajar como cualquier empleado público? Se refiere al desayuno-trabajo, ¿no? Sí. Que está en este momento atrasado en La Paz. Dice que los ciudadanos le pagan el desayuno también a los funcionarios públicos. Bueno, Marcelo, estos son algunos de nuestros oyentes. Tenemos otros acá que lo vamos a ir organizando para leerlo en el transcurso del programa. Vamos a escuchar, ayer tuvimos a Samuel Doria Medina acá en el inicio del programa Usted Elige. Vamos a escuchar alguna de las frases que dijo ayer. Una de las frases hizo referencia a la unidad y a la responsabilidad que tienen los partidos con mayor, por lo menos hasta ahora, preferencia en el voto. Y por otra parte, los que tienen la mayor responsabilidad para encontrar unidad son los dos candidatos que tienen mayor posibilidad, mayor preferencia ciudadana. Estamos hablando de Carlos Mesa y de Óscar Ortiz. El camino de la democracia no es sencillo, dijo, no es una obviamente pista. Que es difícil. No le voy a decir que que el camino de la unidad es una autopista asfaltada, no, es un camino complicado, con curvas, con baches, con huecos, pero ese es el camino que tenemos que recorrer. Todavía hasta el 19 de julio hay posibilidades de unidad. Yo creo que hasta el 19 de julio van a haber algunos candidatos que se van a bajar. Después viene la tarea más importante entre Carlos Mesa y Óscar Ortiz para no hacerle el favor a Evo Morales. Samuel Doria Medina, en el primer programa de Usted Elige. Sí, eso fue a propósito de la reunión que hubo el viernes en el Comité Pro Santa Cruz, en la que representantes de los 8 binomios opositores, al final asistieron 7, y justamente Samuel Doria Medina, representante del CONALDE, se reunieron en el Comité Pro Santa Cruz para tratar de buscar algunas posibles acuerdos o tener buscar unas elecciones transparentes y reivindicar sobre todo el 21 de febrero de 2016, cuando se impuso el no a la reelección del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera. Y para conversar de esto tenemos al presidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, para que nos diga cuál es la conclusión de esta reunión. Según Samuel Doria Medina, fue insuficiente y no se logró lo esperado para esa reunión. Muy buenos días, gracias por la invitación, un saludo al pueblo cruceño, pueblo boliviano. La reunión que hubo el día viernes fue claro, iba en torno a una unidad para hacer algo por la democracia, hacer algo por el 21F, porque hay algo que nos une. Si bien los cívicos estamos en una posición principista, en defensa del voto, en defensa del 21F, y el asumir ir a las urnas sería obviamente lapidar el voto del 21F y no estar luchando por él. ¿Por qué? Porque la lógica es que Evo Morales no puede ser candidato, porque así lo dijo el 51.3% de los bolivianos. En función de ello, y bajo también la lógica de que los políticos, dentro de lo que ellos hacen, el quehacer político, están en la obligación de ir a un proceso electoral y obviamente con la lógica de ir a pelear el voto dentro de las urnas. En ese sentido, ambos tratamos de sentarnos a coincidir de que no podemos ir a un proceso claramente con alguien que no está legalmente habilitado o legítimamente habilitado, porque lo que han hecho es manipular una norma internacional para habilitar un candidato que ya el pueblo le había dicho no. Entonces, en función de ese trabajo, más allá de la posibilidad de una unidad
en función a un solo candidato, nosotros no podemos obligar a los candidatos a unirse porque estaríamos entrando en la misma lógica de imposición que entre el gobierno. Entonces es una decisión netamente de los políticos. Lo que nosotros podemos hacer es pedir la unidad en torno a principio, a lucha, y dentro del mismo calendario electoral, obviamente, como bien lo decía Marcelo, que comentaba Samuel Loría Medina, todavía hay posibilidades para muchas cosas, incluyendo el que no habiliten a Evo Morales dentro del mismo tiempo, ¿no? Bueno, y precisamente en La Paz se va a presentar el calendario electoral. Todo indica de que Evo Morales, cuando ya participó en las elecciones primarias, fue habilitado, va a participar en este proceso. Y todo indica en que también las elecciones se van a celebrar el 20 de octubre. ¿Cuál es el camino que les toca? Ustedes convocaron para el 31 de mayo una nueva reunión, una nueva movilización, pero ya está el 31 de mayo el inicio del empadronamiento masivo. Exactamente, la lógica del plazo del 31 de mayo es que renuncien los vocales, buscando una posibilidad de que los que sean elegidos sean personas creíbles, notables y que obviamente sean transparentes, y eso se puede conseguir en un consenso entre oficialismo y oposición, y que demuestre la voluntad política y democrática de que no tienen problema de poner a personas idóneas para que nosotros los bolivianos tengamos la garantía que dentro del proceso electoral y del calendario hay plazos para inscripción de candidatos. Por lo tanto, si tuviéramos un tribunal imparcial y transparente, tuviéramos una posibilidad de que hagan respetar la voluntad del pueblo, ajeno de las primarias, porque todavía tienen para decir este candidato cumple o no cumple los requisitos ya como cada uno de los candidatos. Y eso es lo que necesitamos nosotros, y eso fue lo que se decidió para que hasta el 31 renuncien. Si no van a renunciar, nosotros vamos a comenzar las movilizaciones. No ha habido exactamente cuál va a ser, pero se han debatido varias movilizaciones. Ayer la presidenta del Tribunal Electoral, al momento de la convocatoria a las elecciones, le pidió respeto a las otras autoridades. Dijo todo. Escuchemos lo que dijo la presidenta del tribunal. Denunciación boliviana. Nosotros tenemos el mandato, que es la ejecución de procesos electorales. Nuestra función es la administración, el control, producción de material electoral, el cómputo, tanto dentro de lo que es la transmisión rápida de actas como el cómputo oficial. La presidenta del Tribunal Supremo dijo que es normal, y no solo en Bolivia, sino en el mundo entero, que hayan críticas al órgano electoral. De manera enfática que los vocales del órgano electoral plurinacional actuarán como lo hicieron siempre, en el marco de lo que establece las normas, y que actuaremos de manera transparente. Tenemos el mandato para llevar adelante las elecciones, respondió una consulta periodística posterior al anuncio de las elecciones del 20 de octubre del 2019. ¿Qué dice, presidente? Bueno, creo que el respeto se lo gana cada persona, y creo que claramente ellos, los vocales, no se han ganado el respeto del pueblo porque no han respetado la voluntad del pueblo. Si ellos no han respetado la voluntad del 51.3% de los bolivianos, ¿cómo pretende que los bolivianos no pidamos su renuncia? Porque si ella ve una falta de respeto el pedir la renuncia, nosotros estamos en el pleno derecho de pedirla, obviamente porque no han respetado la votación del pueblo y han puesto encima una sentencia constitucional teniendo un referéndum, y que la norma le dice que tiene que estar por encima de cualquier fallo. Entonces, si ella ellos no han respetado esa voluntad del pueblo, tampoco espere que nosotros no pidamos su renuncia si es que la ven como una falta de respeto, ¿no? Presidente, hay algunos que cuestionan al Comité Pro Santa Cruz porque está ingresando en la política y no en el tema civil, ciudadano, como debería, como dice el estatuto. Vamos a ver qué dice el doctor José Luis Santisteban con relación a la actuación del Comité Pro Santa Cruz en los últimos días. Buen día, doctor Santisteban, gusto saludarlo. Muy buenos días, un saludo cordial a todos y un saludo afectuoso al presidente del comité. Doctor, ¿cómo ha visto usted la actuación del Comité Pro Santa Cruz en los últimos días con relación a al proceso que se nos avecina y la defensa de el resultado del referéndum del 21 de febrero?
A ver, uno puede comprender que la actuación del comité es una actuación muy difícil, muy compleja, porque hay un calendario electoral, hay un mandato constitucional que se cumple en diciembre, bueno, y el 21 de enero debe haber otro presidente en el país. Y a partir de ahí, de ese calendario electoral, hay un árbitro que constitucionalmente está bien nombrado porque ha nacido de la Asamblea Legislativa, que el abuso de poder haya hecho que este árbitro no genere confianza, ¿no es cierto?, al no haber personas notables, otro ámbito en la discusión. El tema de fondo es el siguiente, es decir, hay un calendario electoral, hay una lucha férrea por el 21 de febrero, ya lo ha demostrado el anterior presidente del comité, ahora está haciendo lo mismo y mejorado el actual presidente, pero lo que yo observo es lo siguiente. A ver, lo primero que hay que ver es que cuidar la institucionalidad del comité. Cuando digo esto es que el comité es apartidista y hablar de candidaturas únicas, para que voy a hacer lo menos técnico posible para que la gente nos entienda, hablar de candidaturas únicas o hablar de participación en procesos políticos, eso no es coherente con la vida institucional del comité, porque el estatuto incluso delinea bien la conducta del comité. El segundo elemento que me parece acertado es la lucha por la democracia, porque esos son valores de principios, no políticos, sino son de derechos ciudadanos, es decir, el derecho a participar en un proceso y que se respete el sufragio. El tercer elemento, la terrible, o sea, el terrible peligro que existe aquí es que el tiempo no está jugando favorablemente. Ya nosotros conocemos la realidad opositora, no es nueva. Yo le informo al presidente del comité que muchos hemos apoyado a la realidad opositora, hace 14 años viene haciendo lo mismo. Entonces hay pocas esperanzas de que se cree un frente único que venga, o sea, a frenar un poco esto, lo que sucede en Bolivia en los últimos 8 años, o en los últimos 10 años a partir de la vigencia de la Constitución Política del Estado. Entonces, a partir de ahí creo que la lucha de reivindicación del comité es una lucha legítima siempre y cuando sea una lucha institucionalizada y prescinda del factor político. Y alguien dirá, pero ¿cómo se hace si no es con los políticos? Es que no es el rol del comité hablar de candidaturas únicas, ni mucho menos promoverlas, porque eso es entrar a una especie, ¿no es cierto?, escenario político donde no es ese el rol, es de categoría universal. ¿Por qué creemos nosotros los cruceños que se están desgastando, deformando las plataformas ciudadanas, que en su momento tuvieron un rol importante, porque precisamente han empezado y han ingresado a la arena política como candidaturas, como hacer alianzas con partidos y agrupaciones, y ese no es el rol que les ha dado la ciudadanía? Lo que tenemos que entender es que el ciudadano de a pie le da un rol a sus autoridades políticas y cívicas, o políticas y ciudadanas. Entonces fíjese usted que ese rol de las plataformas, ahora ya hay una división terrible dentro de esas plataformas por la participación y la incursión en el poder político. Ya aparecen de candidatos, etcétera, etcétera, y bueno, y aparecen algunos inadaptados también, ¿no es cierto?, agrediendo a otros candidatos, tomando partido, o sea, de un proceso que no corresponde al comité, que corresponde la lucha por la democracia, la defensa del 21F, la renuncia del árbitro electoral, está bien, pero la renuncia del árbitro electoral responde a una institucionalidad del Estado, o sea, no responde solo a la sociedad civil. Entonces, ¿qué vamos a hacer en Bolivia sin árbitro? Nombrar otro, obviamente, pero hay un poder hegemónico que es legítimo, la Asamblea Legislativa, es decir, hay una correlación de fuerza, que es corresponsabilidad del gobierno y responsabilidad directa, sí, y corresponsabilidad de la oposición, que hace 3 elecciones no ha sabido, ¿no es cierto?, interpretar el peligro en el que vive Bolivia. Muchas gracias, doctor Santisteban, le agradecemos mucho por su participación. Bueno, a la vuelta vamos a hacer una pregunta al presidente del Comité Pro Santa Cruz, José Antonio, Luis Fernando Camacho, que nos acompaña acá en el estudio. El tiempo nos está jugando en contra, dijo José Luis Santisteban. ¿Qué factor o cómo influye el tiempo en estos momentos? ¿Qué se viene ahora, presidente?
Bueno, claro fue el doctor Santisteban, coincidimos, era lo que le decía anteriormente, no podemos nosotros meternos en decisiones netamente políticas como candidatura y apoyar una candidatura porque nuestra posición es principista. Es justamente lo que hacemos de pedirle a los vocales la renuncia, pero es por la oportunidad que tenemos de hacer respetar el voto y no solo el darle garantías a los candidatos. Sin duda que si nos juntamos en el comité esos candidatos, no es por unidad de un solo frente, sino porque ellos son los que están legalmente y legítimamente habilitados frente a un proceso eleccionario, y que unamos fuerzas para luchar por principios y no permitamos que vaya el binomio oficialista al proceso eleccionario. Es una cuestión de principios, pero lo que dice también es correcto. Estamos con los tiempos en contra. Evidentemente la movida del gobierno frente a unas primarias nos vuelca el escenario totalmente y no nos permite poder llevar adelante una lucha equilibrada, pero no por eso vamos a dejar de exigir esta instancia que tenemos, que es cuando este órgano puede generar la ilusión, obviamente, y la posibilidad, las garantías al pueblo boliviano y la esperanza de darle de poder sacar de carrera a estos dos candidatos. Todavía hay la posibilidad, y esa es la lucha que nosotros estamos buscando, porque el asumir y el decir vaya un candidato, no solamente nos estamos metiendo en el campo político, sino que estamos lapidando ese voto del pueblo frente a un proceso eleccionario, ¿no? Bueno, usted estuvo la semana pasada también, miércoles de la semana pasada, en Colombia, para entregar las 500.000 firmas, las firmas que se recolectaron en el país, para solicitar al gobierno de Colombia que interceda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para revisar el fallo constitucional y si es un derecho humano o no la reelección del presidente Evo Morales. Ayer nos decía también Samuel Doria Medina que él tiene total escepticismo, que no tiene confianza en que un órgano externo resuelve el problema de Bolivia. ¿Cuál es su criterio y si cree que va a haber alguna decisión de la Corte Interamericana? A ver, primero hay que tener en claro que hubiera sido interesante que nosotros los bolivianos podamos tener una respuesta frente a un pedido del presidente de la República a la Corte Interamericana. Eso demostraría que la transparencia de la fundamentación del fallo constitucional, pero no lo hizo. Si no lo tenemos y no tenemos las garantías y no tenemos la seguridad jurídica en nuestro país y estamos viendo un tribunal constitucional servir al gobierno, pues tenemos que acudir a aquellos países que fueron garantes de esta constitución en su momento, porque esta constitución fue conflictiva, y hubo un pacto político porque fue bañada en sangre. Entonces, bien ellos lo llaman a Brasil, a Colombia y a la OEA para que sean mediadores y garantes de esa constitución, pero ahora dice que es injerencia política el pedir que cumplan esa garantía. O sea, no hay coherencia en el discurso frente a lo que piden en un inicio y a lo que critican el día de hoy. Nosotros no hemos ido a buscar para pedirle un favor a Brasil y a Colombia, hemos ido a exigirle que cumplan esa garantía mediante la consulta a la Corte. Si bien esa Corte puede tardar años, también hay casos que han tardado 45 días en poder pronunciarse y ven en función de la posibilidad y el peligro que existe. Y en el caso de Colombia y Brasil, no solo como garante, sino como Estados miembros de la OEA, pueden pedirle a la consulta de interpretación en base a su garantía, no a la injerencia, su garantía que en su momento dieron, y que podamos tener una respuesta. Si no les preocupara las gestiones internacionales, no hubiera salido el presidente a decir que eso es injerencia política. Es porque les preocupa. Porque si bien aquí adentro no está respetando la votación del pueblo, en lo internacional, en estos dos países, sí le preocupa cuál sería la lógica, porque ya él está quedando como que está entrando en un proceso dictatorial, obviamente camuflado de democracia. Por lo tanto, no hay la mínima posibilidad de que estemos adentro del marco ilegal. Ahora, que la Corte, la interpretación que dé no sea una posición de que lo tengamos que cumplir, o sea, que el presidente lo tenga que cumplir, pero sí le afecta internacionalmente, y también lo dijo el vicepresidente, que sería un problema económico para el país frente a sus relaciones, obviamente que es, pero nosotros estamos primando la democracia antes de cualquier tema económico, ¿no? Bueno, hay algunos que dicen, presidente, que si dependiera de la comunidad internacional, ya por ejemplo en Venezuela Nicolás Maduro ya estaría fuera de la presidencia de Venezuela.
Claro, existe una correlación con... Exacto, era lo que le decía. Los fallos que puedan haber, obviamente tendrían que ser acatadas por los países miembros que han sido parte de este organismo, tendrían que acatarlo, pero obviamente no tienen la coerción para poder aplicarlo. Lo tenemos claro. Si no les preocupara, no hubieran dicho nada, pero también ha salido no solo el presidente de la República, el vicepresidente, sino también la presidenta del Senado, preocupado diciendo de que los bolivianos podemos resolverlo y que no busquemos ir afuera, y pidiéndole al presidente Duque que no se meta en temas de Bolivia. ¿Por qué? Porque les preocupa. Pero ¿por qué no les preocupó hace cuántos años? El 2009, cuando fueron garantes, porque fueron llamados por Bolivia. Entonces, lo llamaron cuando les convenía y ahora no les conviene, no lo hace. Nosotros, para quitarle el discurso, estamos elaborando una carta al presidente de la República pidiendo que él la haga. Si él dice que lo podemos resolver entre bolivianos, vamos a ver la voluntad política y democrática de que él sea el que pida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la interpretación de ese artículo, que no tenga miedo y que obviamente le demuestre al pueblo boliviano, porque si la Corte falla en que es un derecho humano, no nos queda más que nosotros acatar como un país democrático, ¿no? Doctor, y en cuanto al paro convocado, al paro nacional, ¿cuán viable es hacerlo dentro de un proceso ya electoral que está en marcha a partir de hoy? Las presiones deben continuar, que los tiempos sean cortos, no podemos bajar la guardia, tenemos que luchar hasta lo último, y la esperanza de esta lucha va a llegar incluso hasta octubre por una cuestión de principio. Por lo tanto, no solamente el paro, hay muchas actividades que se han debatido, marchas, huelgas, una serie de medidas democráticas que se pueden hacer. El paro nacional va a ir en función de esta unidad de la que hablamos desde un principio, que en función a una unidad real de todos los bolivianos podíamos llegar a un paro nacional indefinido.